Estimada comunidad osbelina, sean todos bienvenidos. Hoy el área de ciencias sociales representará a una serie de personajes y hechos trascendentales que marcaron nuestra historia. Por ello, te invito a viajar a través del tiempo, conociendo los logros de grandes imperios, la forma de vida de las sociedades y los problemas que en su época se enfrentaban. O de las hazañas de hombres y mujeres por defender su patria. Los invitamos a vivir la historia. Adelante. Hola, soy Cleopatra y tengo 39 años. Soy una de las últimas gobernantes de Egipto y se me recuerda por mi belleza e intelecto. Ahora les contaré más sobre mi imperio. El imperio egipcio comenzó con la unificación de algunas ciudades del Valle Nilo, alrededor del año 3200 a.C. Hubieron alrededor de 66 faraones. Los más importantes y conocidos fueron Menes, Sócer, Teti y Tutankamón. Como principal actividad económica de la civilización egipcia, destacaba mucho la agricultura. Nosotros éramos polisteístas, es decir, adorábamos a muchos dioses. Y algunos de estos fueron Ra, el dios del sol, Amón, el dios de la ciudad de Tebas, Isis, diosa de la vida. Regresando conmigo, lamentablemente fuimos conquistados por el poderoso ejército romano y yo tuve que suicidarme, ya que prefería ser mordida por una cobra egipcia, Aspid, en vez de sufrir la violencia y ser mostrada avergonzada por las calles de Roma. Egipto pasó a ser una provincia del Imperio Romano después de mi fallecimiento y el periodo helenístico llegó a su fin. Gracias. Soy Esther Aram y hoy vengo a contarles algunos datos sobre nuestra cultura, la cultura persa. Tuvimos como escenario geográfico a la meseta de Irán en Asia Central. Nuestra cultura se originó como un grupo de tribus nómadas alrededor de 1400 a.C. hasta el año 559 a.C. Estuvimos gobernados por grandes reyes como Ciro el Grande, Cambises II o Darío I, quienes llevaron a nuestro imperio a su máxima extensión. Participamos de las famosas guerras médicas, enfrentándonos contra los griegos, donde tuvimos muchas victorias pero también grandes derrotas. Lamentablemente el imperio fue conquistado por Alejandro Magno, quien somete a nuestro pueblo al dominio griego. Cabe mencionar que nuestra religión principal es el zoroastrismo, el cual indica la existencia de dos fuerzas opuestas, el bien y el mal. Según la religión, el hombre tiene la elección moral entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, después del siglo VII, nuestra religión se ha ido reemplazando lentamente por el Islam, que alcanzó la mayoría en el siglo X. Gracias. Hola, soy un hebreo y hoy les voy a contar sobre mi pueblo. ¿Saben qué es hebreo? Significa el que viene del otro lado. Los hebreos éramos monoteístas y adorábamos a un solo Dios que se llamaba Yahvé. Nosotros los hebreos nos asentamos en la región palestina. Éramos nómadas, vivíamos en tiendas, paseamos de rebaños de ovejas, cabras, mulas. Nuestro gobierno fue dirigido por los patriarcas, es decir, los ancianos. Se cree que el primer patriarca fue Abraham. Nos distinguimos por tener una religión propia. Finalmente mencionaré que tenemos un libro sagrado que es la Biblia. Nuestra religión ha dado origen a dos religiones importantes, cristianismo y judaísmo. Bienvenidos, hoy vamos a hablar de los ruricanchos, los primeros indicios de presencia humana en la zona datan de 9000 años antes de Cristo. Corresponden a un grupo de humanos dedicados a la caza y recolección de plantas alimenticias. Los primeros asentamientos humanos permanentes hacia el año 6000, cuando se produce la introducción de la horticultura y la crianza de animales, con ello el mejoramiento de la vida de los humanos.
Y por nosotros pasaron culturas como los Lima, Wari, Ichi, Ichmas e Incas. Entre las actividades económicas que realizamos destacan la agricultura, y algunas evidencias de esta cultura se encuentran en las lomas de Mancomarca, ya que se encuentran también pinturas rupestres que representan su cultura y su creencia en los apus. Gracias. Bienvenidos, soy un sacerdote de la cultura chavín. Vivo en el año 1200 a.C. y vengo a contarles sobre nuestra cultura. La economía. Nuestra economía se basaba gracias a los canales de irrigación, buenos animales y hoyos hundidos. Nuestra principal fuente de alimento era el maíz y también nos dedicábamos a la caza, pesca y recolección de plantas y frutos. Nuestra organización social se dividía en tres. En primer lugar tenemos al sacerdote, que él tenía el poder de todo. En segundo lugar tenemos a la nobleza guerrera, que se encargaba de batir invasiones y controlar disturbios en nuestra cultura. En tercer lugar tenemos al pueblo, que yo me encargaba de controlarlos porque tenía el poder. La arquitectura. Para la arquitectura usamos barro para la costa y piedra para la sierra. Nuestras construcciones eran en forma de U, rectangulares, singulares y pirámides. Nuestro templo principal fue el templo de las cabezas de Chavín, en Chavín, Huántar. Nuestro dios era el dios jaguar, que era de rapiña, antropomorfo y serpiente. Gracias. Hola, ¿quién soy yo? Fácil, soy un gobernante en Paracas. Yo les voy a hablar sobre mi interesante cultura. Los Paracas somos una sociedad jerarquizada, una poderosa élite dirigente y sacerdotal. Mi pueblo se ubica en los ríos Ica y Pisco. Paracas fue descubierta en julio de 1925 por el arqueólogo peruano Julio C. Tello. Paracas, según las investigaciones de Tello, se dividió en dos partes: Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Paracas Cavernas tiene una antigüedad de 700 años antes de Cristo y su primera población se ubicó en Tajahuana. Paracas Necrópolis se llama así pese a que sus cementerios eran de forma rectangular. ¿Ustedes sabían de que los Paracas fuimos buenos en textilería, en arquitectura, cerámica y trepanaciones craneanas? Gracias. Bienvenidos, soy un sacerdote de Mochica. En Mochica, nuestras principales manifestaciones culturales fueron las crianzas del buey y del venado, y también los acueductos y las represas que nos ayudaban a seguir cultivando nuestros alimentos en épocas de sequía. Y también fuimos los creadores de los cubitos de tora que nos ayudaban en la pesca. Gracias. Yo soy Manco Cápac, hijo del sol y primer inca del Tahuantinsuyo. Mi origen es que mi esposa y yo salimos del lago Titicaca con la misión de fundar el Tahuantinsuyo. Mi padre, el dios sol, me entregó este cetro de oro y me dijo que donde se hundiera sería el lugar adecuado para fundar el imperio. Yo, Manco Cápac, le enseñé a los hombres el arte del cultivo y de la cosecha. También a crear casas para que no vivieran en cuevas. También les enseñé a cazar animales. Ahorita llevo conmigo el cetro con el que fundé el imperio, unas pulseras de oro y un casco con plumas de coquenque. Yo soy Mamaoto, hija del dios Sol y esposa de Manco Cápac. Somos los primeros gobernantes incas. Junto a mi esposo Manco Cápac nos dirigimos hacia el norte y el dios Inti nos entregó una barra de oro.
y nos dijo que en cada lugar que comiéramos y descansáramos, golpeáramos la tierra suavemente para ver si la barra se hundía. Llegamos al pie del cerro Guanacaure, que significa muchacho fuerte, ubicado en Cusco, y la tierra se hundió fácilmente. Ahí convocamos a todos los pobladores de las áreas vecinas. Allí los convencimos de su origen divino y de su labor civilizadora. Mi principal función es enseñar a las mujeres distintas labores domésticas, como el tejer vestidos de lana y algodón, cocinar y el mantener del hogar, así como la crianza de niños y animales. Visto piezas muy finas con brocadas de oro, hilos de plata y plumas de algunos animales. Estos tejidos son llamados cumbi o cumpi y están hechos de lana de vicuña. Soy madre de Sinchirroca y abuela de Yoque Yupanqui, así como de futuros gobernantes incas. Hola, me presento, soy Unacoya, esposa del Inca, y hoy le vengo a hablar sobre nuestro estilo de vida. Nosotros vivimos en chozas hechas de piedra y de paja. Nuestras viviendas solo poseen un cuarto y no tienen ventanas, y las paredes están pintadas de colores brillantes. Nuestra alimentación se basa de papas rojas, los camotes, el maíz, el maní, los ajíes, las calabazas, los tomates, entre muchas cosas más. Si queremos productos de otros lugares, tenemos que hacer un intercambio llamado trueque, que lo hacían nuestros antepasados. El trueque consiste en intercambiar cosas sin necesidad de pedir algún tipo de recompensa a cambio. En cuanto a la educación, ¿sabían que solo los niños de la nobleza, o sea de mi clase, estudian? Es decir, los niños de la nobleza solo estudian en colegios llamados yachayhuases, con los amautas, quienes les enseñan el quechua, la religión y las matemáticas a través de los quipos. Lamentablemente, los niños de pueblos, o sea, hijos de esclavos, tienen que aprender a través de sus padres, los cuales les enseñan agricultura, cocina, a coser. Por ejemplo, si nace niña, la niña tendrá que aprender de su madre a coser, a cocinar, a lavar ropa, y si nace niño, tiene que aprender a cazar, a pastorear, a pescar, entre muchas cosas más. Somos politeístas, o sea, adoramos a muchos dioses, y nuestro dios principal es el dios Inti, el dios Sol. Después, su esposa es la diosa Luna, la diosa Mamaquilla, diosa de la fertilidad, y nuestra última diosa más importante es la Pachamama, madre de la tierra. Bienvenidos, soy Francisco Pizarro González, conquistador español, y hoy les voy a contar un poco sobre mi vida y cómo conquisté a Perú. Nací el 16 de marzo de 1478 en Trujillo, Extremadura, España. A los 20 años me hice soldado de mi país en numerosas batallas, y en 1502 fui convocado por Nicolás de Obando para ir a la isla de la Española, de la cual me designó gobernador. Años después, escuché sobre un imperio llamado Virú, que estaba al sur. Entonces me alié con Diego de Almagro y Hernando de Luque para ir hacia ese lugar. También tenemos el apoyo del gobernador de Panamá, Pedro Arias de Ávila. Así salimos de Panamá el 14 de noviembre de 1524. Después de 2 años de viajes, de muchas penurias, llegamos a la isla del Gallo. Pero muchos de mis subordinados ya estaban desalentados y querían regresar. Entonces yo dije, por aquí se va a Panamá a ser pobres, y por acá se va a Perú a ser ricos. Escoged.
Entonces solo 13 cruzaron en línea y siguieron conmigo, y los demás regresaron a Panamá. Después continuamos el viaje y en 1532 llegamos hasta Tumbes, donde nos encaminamos a Cajamarca después, ya que oímos que el emperador estaba ahí. Entonces, en 1533 encontramos a Atahualpa y quisimos que acepte el cristianismo y la autoridad del rey Carlos I, pero no lo aceptó. Después le entregamos una Biblia y le tiró al suelo, ya que no sabía qué era. Pero también fue un gran insulto para nosotros. Entonces, llevamos a Atahualpa al garrote y lo ajusticiamos. El 26 de junio de 1533. Tiempo después fundé la ciudad de Lima, de la cual me hice marqués por la corona española. Mucho tiempo después, a mis colegas les invadió la envidia, en especial a Almagro. Entonces, Almagro fue asesinado por mi hermano, Hernando Pizarro. Después, los seguidores de Almagro vinieron por mí el 26 de junio de 1541, matando a mis subordinados, a mis sirvientes y después a mí de una estocada. Gracias. Bienvenidos a todos, soy Diego de Almagro y vengo a contaros cómo fue mi vida y mi muerte. Yo nací en el año 1475 en la ciudad de Almagro, siendo hijo ilegítimo de Juan Montenegro y Elvira Gutiérrez. En mi adolescencia me crió don Luis de Polanco y fui buscado por la justicia por haber acuchillado a un criado por algunas diferencias. Pero gracias a las influencias de Luis de Polanco pude embarcar en una calidad de colón que saldría a las Indias del puerto de San Lúcar de Barrameda. El 3 de junio de 1535 me llegaron noticias de los incas que la región sur del bosque estaba poblada de indios, así que junté a 500 españoles y más para la expedición. Luego de llegar me di cuenta de la mala sorpresa, que la información era totalmente falsa, teniendo nuestro primer enfrentamiento contra los mapuches, cual fue fácilmente para nosotros. Pero lamentablemente, si no, tuvimos que regresar al Perú. Luego de retornar a Chile, estaba desilusionado por no haber encontrado. En aquel entonces decidí tomar la ciudad de Cusco, aduciendo que se encontraba dentro de Nueva Toledo. Capturando a Hernando Pizarro y a Gonzalo Pizarro. Luego de eso, Francisco Pizarro intentó llegar a un acuerdo conmigo en las entrevistas Novoná y Chincha. Lamentablemente, al final, Hernando Pizarro logró escapar armando un ejército y derrotándome en la batalla de San Juan. Así fue mi muerte, el 8 de junio de 1538. Muchas gracias por ver. Bienvenidos, soy Adira Romero, una tapada criolla que viene del año 1700 en Perú. Y hoy les contaré qué pasaba durante esa época en nuestro país. Nos encontramos en la época del virreinato, donde la autoridad más importante es el virrey, ya que él es el mismo representante del rey de América, gozando de todos los poderes tanto políticos, económicos y militares. A nivel económico, las actividades más importantes son la minería, que pasó a ser uno de los pilares de la economía colonial, la agropecuaria, que era la agricultura y la ganadería, y por último, los salvajes, que bien no llegaron a tener el progreso que queremos lograr nosotros. La calidad de la producción es suficiente para satisfacer a todos. Además, les contaré que viven en una sociedad clasista y muy dividida, es decir, se distinguen en tres grupos sociales: los blancos, que son los criollos, españoles nacidos en América,
o los peninsulares, aquellos que llegaron de España, indios, habitantes originados de América y los negros esclavos traídos de África. Aparte, hay 16 combinaciones más, como los mulatos, zambos, mestizos, cholos y entre otros. Nuestra educación colonial es destinada básicamente a la preparación académica de los españoles, criollos y algunos mestizos. Los curacas tampoco están marginados del sistema educativo colonial. Existen 3 tipos de colegio, de las órdenes religiosas, los colegios mayores y para los curacas. Lamentablemente nosotras las mujeres no podemos estudiar, ya que nuestro papel se centra básicamente en los quehaceres del hogar. Nuestra religión es católica. Nadie puede tener otra religión, ya que si eres indígena y adoras a tus dioses, el tribunal da ciertos castigos. Y si eres español, te denuncian a la Santa Inquisición y puedes terminar severamente castigado o muerto por hereje. Es una época de muchísimos santos y santas, como San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y entre otros y otras. Finalmente les contaré. Los que más sufren de toda esta época son los indígenas, quienes trabajan sin descanso realizando algo que se llama la mita. Ellos son maltratados y explotados. Y se escucha de que algunos están pensando en rebelarse contra los españoles. Espero algún día que llegue la justicia a mi patria, y entre otros, los peruanos no nos discriminaremos. Gracias. Un prócer de la independencia hispanoamericana, muy importante papel en la historia del Perú. Soy hija de Manuel Bastidas, descendiente de africanos, y de Josefa Puyucaua, una indígena. Por mis raíces, tanto africanas como indígenas, pues a mí se me llama Samba. En 1765 fue nombrado cacique de Pambamarca, Tunguzuca y Surimana. Y fijamos nuestra residencia en Inca, localidad perteneciente de Cusco. Tuvimos 3 queridos hijos, llamados Hipólito, Mariano y Fernando. Lo pondrán en el centro de la plaza, boca arriba mirando al infinito. Le amarrarán los miembros, a la mala tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volar. Querrán romperlo y no podrán romper. Querrán matarlo y no podrán matar. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desarmarlo. Querrán volarlo y no podrán volar. Querrán romperlo y no podrán romper. Querrán matarlo y no podrán matar. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra, ha de volver y no podrán matar. Gracias. Hola, mi nombre es José Silverio Olaya Balandra. Nací en 1782 en Chorrillos. Mis padres fueron José Apolinario Olaya y Melchora Balandra. Fui pescador de profesión, hasta que en 1823, durante la ocupación del ejército realista a Lima, me ofrecí como emisario secreto para las tropas aliadas, enviando cartas al presidente José de la Riva Agüero, hasta el 27 de julio de 1823, en el cual fui capturado. Mientras llevaba una carta para el general Antonio José de Sucre, si es que no me equivoco, eso era su nombre. Soporté largas sesiones de tortura hasta que dije una frase que a mis captores no les gustó en nada. Y dije, pues, si 1000 vidas tuviera, gustoso las daría por mi patria. Luego me llevaron a un callejón, creo que era, que se llamaba Petateros en ese entonces. Ahí me fusilaron. Hoy en día lleva mi nombre. Me vengué. Bueno, así me convertí en un mártir de mi patria. Muchas gracias. Mi nombre es María Paró de Bellido y yo les voy a contar mi historia. Nací en Huamanga, Ayacucho, el 5 de julio de 1777. Tuve como padres a Fernando Parado y mi madre que era una amiga indígena.
Me casé a los 15 años con Mariana Beguil y formamos una familia con 7 hijos: Gregoria, Andrea, Mariano, Tomás, María, Leandra y Bartola. Mariana se hizo militante del grupo guerrillero que operaba en Cangallo. Estaba admirada por la decisión de mi hijo Tomás, que decidió informar al ejército patriota sobre los desplazamientos y pertrechos, a través de cartas a mi esposo. Pero como soy analfabeta, solo firmaba aquellas cartas que dictaba a don Matías de Madrid. En 1822, la Serna ordenó al general Carratalá la ocupación de Huamanga y Puno para así poder controlar aquellas zonas y aniquilar la guerrilla de Iquitos. Fue interceptada una de mis cartas en Quilcamachal, donde, como bien saben, informaba al ejército sobre las operaciones al comandante. Asimismo, el 24 de agosto me apresaron y me torturaron. Lo único que dije fue: Dios no me perdonaría la delación. 2 días después, un consejo me sentenció a ser pasada por las armas. El 27 de mayo a las 9 de la mañana me llevaron a la plaza de armas de Colombia. Mis últimas palabras fueron: no he venido a delatar a nadie, sino a morir. Y me dieron 2 balas en el cráneo y el tiro de gracia fue dado por el oficial chileno. Gracias. Bienvenidos, yo soy Francisca Zubiaga y Bernales, esposa del 2 veces presidente del Perú, Agustín Gamarra. Hoy les contaré cómo era la época en la cual yo viví. Nací un 11 de septiembre de 1803 en Cusco. Tengo la fama de ser una mujer valerosa e intrépida. Desde muy pequeña sabía que había nacido para hacer grandes cosas. A los 22 años me casé con Agustín Gamarra, a quien apoyé incondicionalmente en el gobierno. El Perú entero me llamó Mariscala por mi carácter fuerte y habilidad. Los peruanos estábamos divididos entre ideologías liberales y conservadoras, lo que generaba guerras civiles e inestable política y económica. En este contexto acompañé a mi esposo a la invasión peruana a Bolivia en 1828 a 1833. Derribé al vicepresidente Antonio Gutiérrez de la Fuente acusándolo de conspirador. Lamentablemente fui desterrada a Chile, donde fallecí víctima de tuberculosis en 1835. No vi el segundo gobierno de mi esposo, pero nos reencontramos en el cielo en 1841. Gracias. Bienvenidos, soy Francisca Díaz Canseco, esposa del mariscal Ramón Castilla, uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestra historia, y hoy les hablaré sobre la prosperidad falaz. Vivo en el año 1845 hasta el año 1872 y vengo a contarles sobre algunas características de esta interesante época. Se desarrolló en un estado central limeño y criollo mediante el fortalecimiento de los aparatos del estado. Por eso esta etapa también se llama la era del guano. Esta época coincide con el gobierno de mi esposo Ramón Castilla, quien organizó nuestro país. Espero que les haya gustado. Gracias por su atención. Hola a todos. Hoy les hablaré sobre mi historia. Soy Naomi y antes fui la esclava Naomi. Nací en 1925. Mis padres murieron cuando aún era muy pequeña. Desde entonces viví en una hacienda como esclava, pero tuve la oportunidad de ser libre. Antes de contarles cómo conseguí mi libertad, les hablaré un poco sobre aquel hombre que lo hizo posible. Su nombre era Ramón Castilla y Marquesado y fue uno de los más grandes presidentes que tuvo el Perú. Ramón Castilla nació en Tarapacá el 31 de agosto de 1797. Fue un militar que entró al gobierno en 1845 y gobernó hasta 1851. Se caracterizó por importantes obras públicas como la expansión de la burocracia y el pago de la deuda externa. Recuerdo que en 1854 se sublevó contra el corrupto régimen del presidente Rufino Echenique y lo derrotó en la batalla de La Palma. En 1855, año en el que gobernaría por segunda vez mi amado Perú, se quedaría hasta 1862, pero esta vez haría algo que cambiaría el rumbo de mis futuras generaciones, en un país lleno de esclavitud. Nos dio nuestra libertad.
Pero no fue sencillo. El presidente Echenique nos había ofrecido la libertad a cambio de pelear por el ejército constitucional, debido a que Castilla y Domingo Nieto planeaban destituirlo. Muchos de mis hermanos dudaban de esta oferta, pero aún recuerdo cuando Castilla, ya como presidente provisorio, anunció algo más convincente. Nos ofreció la libertad para todos mis hermanos sin condición alguna, y así el tan anhelado grito de libertad, al que se refiere nuestro himno nacional, finalmente se oyó. En todas las haciendas de la costa del Perú, al fin pude ser libre y también pude estar presente en sus últimos días del presidente Castilla, y me conmovió tanto oír sus últimas palabras. Un mes más de vida, Señor, y haré la felicidad de mi patria solo unos días más. Muchas gracias, presidente Castilla. Mis generaciones lo recordarán y pasará a la historia como uno de los mejores presidentes del Perú. Bienvenidos, soy Miguel Grau y hoy te contaré sobre mi vida. Nací en Paita, región de Piura, en 1834. Desde muy chico me gustaba la vida del mar, así que me ingresé a la Marina de Guerra del Perú como guardamarina. Te cuento que también me casé con Dolores Cabero y Núñez, con quien tengo 10 hijos. He incursionado en la política, siendo diputado de Paita como miembro del Partido Civil. Lamentablemente llegó esta guerra con el vecino país de Chile y cambió todo. Han sido meses de mucha angustia y guerra por defender el suelo peruano. Yo comando el Huáscar y hoy, 8 de octubre de 1879, les hablaré de cómo vivió el combate anoche. El Monitor y la corbeta de Unión, naves peruanas, navegaban rumbo al norte. Cuando percibí buques chilenos que nos perseguían, la Unión era perseguida por 3 buques. Luego se retiró y vio combatir al Monitor Huáscar. Algunos decían que era una batalla desigual, ya que ellos tenían 7 buques, mientras que nosotros teníamos 2, y el Huáscar con solo 2 cañones se enfrentó a la poderosa escuadra chilena. Los disparos y cañones, granadas, balas llegaron de todos lados y traté de resistir en la nave, pero finalmente una granada impactó en la esquina superior derecha del monitor de la torre, atravesó el blindaje, y lo cual causó mi muerte y la de mi ayudante Diego Ferrer. Mi cuerpo quedó en Angamos, pero mi mente, obras y ejemplo quedaron siempre en las historias del Perú. Gracias. Bienvenidos, soy Alfonso Ugarte y les hablaré de mi vida. Nací el 2 de agosto de 1847 en la ciudad de Tarapacá. Soy hijo de los comerciantes Narciso Ugarte y Rosa Bernal Carpio. Soy un empresario minero, comerciante, agricultor y militar peruano. Por ello, al iniciar la Guerra del Pacífico me encontraba en preparativos para viajar a Europa, por asunto de negocios. Sin embargo, decidí quedarme en mi ciudad natal para contribuir personalmente en su defensa ante la invasión chilena. El 7 de junio de 1880 participé en la batalla de Arica. A esta batalla también se le conoce como el asalto y toma del Morro de Arica. Allí organicé un batallón, al cual llamé el Batallón de Iquique, conformado por 429 soldados y 36 oficiales, cuyo mando yo asumí. Al defender Arica estuve bajo el mando del general Francisco Bolognesi, ante quien juramos defender esta ciudad hasta quemar el último cartucho. Fallecer a los 33 años en esta terrible batalla. Al verme rodeado por el enemigo, me lancé del Morro de Arica, con mi caballo y con mi bandera peruana en mano, mencionando la frase "antes muerto que ver mancillada la bandera peruana". Gracias. Esas demostraciones cariñosas nos alentaban y daban fuerza de resistir con ellos y de luchar para poder liberarnos de los opresores. Estas son las palabras que dije cuando luché junto a mi esposo Andrés Avelino Cáceres en la guerra contra Chile. Mucho gusto, yo soy Antonia Moreno Leiva, esposa de Andrés Avelino Cáceres, y hoy les voy a contar de cómo mi esposo peleó en la guerra contra Chile. Mi esposo fue uno de los peruanos históricos que participó en la guerra contra Chile y fue presidente del Perú dos veces. Participé en alguna de las batallas y me dirigí a la Sierra Central, donde organicé la resistencia. Mi esposo participó en las batallas de Tarapacá, San Juan, Miraflores, Alto de Alianza y San Juan. Entre 1881 y 1883 lideró la campaña de la Breña, logrando varias victorias
como en las batallas de Pucará, Marcabella y Concepción. Finalizando la guerra, fundó el Partido Constitucional y en 1886 fue elegido presidente del Perú. Y finalmente, sus últimos años ejerció funciones diplomáticas y falleció en Lima en octubre de 1923. Gracias. Hola, me presento. Soy Laura Burgos y el día de hoy les hablaré sobre cómo es ser una mujer en los años 60. Para empezar, la mayoría de mujeres ya tenemos un pensamiento casi definido. Digo casi definido porque no todas pensamos de la misma manera. Muchas piensan que su único deber en esta vida es servirle al hombre y dedicarse plenamente a los hijos. También es realizar quehaceres de la casa o dedicarse a alguna otra actividad, pero sin salirse de este rumbo del hogar. La mujer les debe fidelidad y respeto máximo, mientras que ellos no lo hacen y simplemente pueden hacer y deshacer lo que quieran y cuando quieran con nosotras. La mujer está demasiado infravalorada en esta época, a tal punto de que a tomar decisiones la nuestra nunca es contada y ni que hablar para compartir la cena. No podemos hacerlo ni con ellos ni con la familia misma. Para la tranquilidad de muchos movimientos contra este tipo de estereotipos, tales como marchas o desfiles, para quitar este pensamiento de la sociedad, se están dando y ya se están logrando cambios. Para centrarme un poco más de lo que sucede aquí en mi país, pues aquí se están dando muchos frutos gracias a aquellas mujeres que salieron a defender sus derechos. Por ejemplo, en el tema académico tenemos a María Trinidad, una cusqueña que logró ingresar a la universidad, siendo ella la primera mujer en hacerlo. También, gracias a las muchas mujeres peruanas que salieron a marchar y también al presidente Manuel Odría, la mujer ya puede acudir libremente a las elecciones. Como lo mencioné antes, la opinión de la mujer no era contada ni siquiera por la de su familia. Pero en este mes, en 1956, se promulgó la ley la cual nos otorgaba el derecho de poder acudir y sufragar en las elecciones. Y sobre el trabajo, como ya mencioné, quizá no es el mejor del mundo, y mucho menos hacemos las cosas que los hombres hacen, pero por el momento la mujer puede trabajar como hilandera o como tejedora. Y en el tema de las universidades, las carreras de obstetricia, farmacia o pedagogía fueron las que se designaron en un principio para la mujer, ya que si bien es cierto podríamos acudir y postular a la universidad, aún queda ese pensamiento de estar pendiente de los quehaceres del hogar y de los hijos. Por ende, son esos trabajos los que nos permiten hacer las dos cosas a la vez. En conclusión, se está logrando un cambio significativo en el mundo y esperamos que en el futuro nuevas generaciones lo sigan haciendo y sigan generando nuevas oportunidades para la mujer en todos los ámbitos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Xiomara Jiménez y hoy nos trasladaremos a los años 60 para conocer aspectos interesantes de la moda de las mujeres desde esos tiempos hasta el día de hoy, y también hablaremos de la música más en tendencia desde esta época. En las primeras décadas del siglo XX, las mujeres solían tomar el sol y sumergirse en el agua con modelos que a medida pasaron los años fueron variando. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se aceptó el modelo de 2 piezas, un conjunto que vaticinaba en lo que vendría más adelante. Los ombligos eran una parte del cuerpo censurada, por lo que decidieron hacer los modelos por encima de este. Estrellas del mundo del cine como Ava Gardner, Marilyn Monroe y Barbara Bates lo lucieron en sus películas. Gabrielle Chanel, más conocida por el mundo como Coco Chanel, fue una de las diseñadoras más impactantes de esta época. No solo creó una de las marcas más consólidas de la actualidad, sino que sus creaciones supusieron un cambio de la moda de la época. Su primer corte de la moda femenina puso de moda el corte Garcon, siendo una de las primeras en llevar el cabello por encima de los hombros. Inventó la bisutería y sobre todo fue la diseñadora que le puso pantalones a las mujeres, no solo creándolos sino también portándolos. Ahora pasaremos a hablar de la música de esos tiempos. The Beatles, sin lugar a duda, es la banda de rock más importante de esta época. El cuarteto original de Liverpool que se construyó en 1960 y causó furor en cada lugar que le tocó visitar. El grupo, no obstante, se disolvió a los inicios del 70, pero su popularidad permanece intacta en el tiempo. Aretha Louise Franklin fue una cantante estadounidense de soul, R&B y gospel, apodada Lady of Soul o Queen of Soul. Fue la máxima exponente de este género y una de las más grandes transmisoras del gospel de todos los tiempos, así como una de las artistas más influyentes de la música contemporánea. Elvis Presley fue uno de los cantantes estadounidenses e icónicos culturales más populares de los siglos XX. Se hace referencia a él frecuentemente como el rey del rock and roll. Y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado
que les haya transmitido esta idea de cómo eran las tendencias en esta época. Muchas gracias por ver este video. Hola, soy Camila y hoy les voy a hablar sobre un poco de los hippies, en qué consistió, características y demás. Y bueno, quise protagonizar un poco a lo que es un hippie, cómo se vestían en esa época. Sí se visten con ropa demasiado holgada, con diversos colores y demás. Y bueno, ahora sí les voy a hablar sobre un poco de este movimiento. En sí se conoció como movimiento hippie al surgimiento de una manifestación contracultural en la década de los años 60, que luego se expandió al mundo entero y esta profesaba los valores de la energía no violenta. Este movimiento surge como una corriente enemistada con la guerra de Vietnam, donde Estados Unidos también interviene. Algunas características de este movimiento es que profesaban los valores como la revolución sexual, el pacifismo y la gran preocupación que tenían por el medio ambiente. Ellos consumían las drogas alucinógenas con frecuencia, ya que lo veían como algo súper positivo y normal. En sí, su estilo fue la multiplicidad de colores inspirados en las drogas alucinógenas, que plasmaba también en lo que era la moda, plasmaba en lo que eran las artes gráficas y sobre todo en la música. Ellos usaban en sí ampliamente los símbolos de la paz y el amor, y en sí uno de los hippies más reconocidos fueron George Harrison y John Bates. Bueno, ahora les hablaré un poco de la forma de ver el mundo de los hippies en el plano ideológico. En sí, los hippies huyeron de la violencia, proclamaron la paz al mundo. Ellos en sí creían mucho en lo que era el amor libre y en el amor entre las personas, con el pensamiento de que todos los seres humanos éramos iguales. Ellos estaban en contra del racismo, del sexismo y la homofobia, y este fin se produjo por quienes solo adoptaron el libertinaje y no la cultura pacifista, que pugnaba por el medio ambiente, el respeto y la igualdad. Gracias. Bienvenidos, soy Dayanara Rojas y hoy hablaré sobre algunos datos interesantes de la Guerra Fría. En 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba por acabarse, las superpotencias hicieron una conferencia para discutir cómo acabar con la guerra y decidir el nuevo orden mundial. Como Estados Unidos y Unión Soviética nunca se enfrentaron directamente con armas, a esto se le llamó la Guerra Fría. Europa quedó dividida en dos bloques, el bloque comunista y el bloque capitalista. Después de la Segunda Guerra, la Unión Soviética y Estados Unidos se dividieron Corea en el paralelo 38. Los soviéticos ocuparon el norte y los estadounidenses ocuparon el sur. A veces norte iba ganando o a veces sur iba ganando. Corea del Sur no quiso firmar el armisticio, solo le pusieron pausa. Muerto Stalin, lo reemplazó Nikita Khrushchev. Los cubanos empezaron una revolución liderada por Fidel Castro y su hermano, pero fallaron. Esto lo hicieron porque Cuba estaba bajo una dictadura militar dirigida por Fulgencio Batista. Conocieron a este otro muchacho con quien tuvieron otro golpe de estado y no fallaron, y sí, derrocaron al poder, así que el gobierno cubano se convirtió en otra dictadura. Todos estuvieron a favor de destituir a Nikita Khrushchev, así que Leonid Brezhnev era el nuevo líder soviético. Por otro lado, ocurría la guerra de Vietnam, porque en el norte querían ser comunistas, pero en el sur no. A Estados Unidos le estaba yendo mal y perdieron fatalmente, así que tuvieron que firmar unos acuerdos de paz en París en 1973. Mikhail Gorbachev era líder de la Unión Soviética y se puso a hacer cambios en la economía. Así que crearon unas políticas llamadas perestroika y glasnost. Así que todos estos países decidieron independizarse de la Unión Soviética. Luego de que Rusia se separara, entonces Mikhail renunció, la Unión Soviética se disolvió y así acabó la Guerra Fría. Hola, yo soy Eduardo Neiro, un ciudadano de la capital de Alemania, Berlín. Todo empezó con la construcción de un muro que se conoció como el Muro de Berlín. El 13 de agosto de 1961, los líderes de la República Democrática Alemana ordenaron la construcción de una pared de concreto para dividir la parte oriental de Berlín, para detener el éxodo de ciudadanos hacia Occidente. Este muro fue construido en la noche del 12 y 13 de agosto, sin previo aviso. Ahora les contaré algunas características del muro. Mientras se empezó a levantar la pared de concreto, comenzaron a cortarse la comunicación entre la parte occidental y oriental. Fueron más de 40.000 soldados de la RDA que se pusieron a construir el muro. Fue una barrera de hormigón de 47 kilómetros de largo y separó vecinos, familiares y amigos. Con el tiempo, el telón de acero llegó a tener una longitud de 169 kilómetros, 111
11 de cemento y 58 de alambrada. ¿La gente soportaría estar separado de familiares y amigos? Pues no, vivían preocupados. No sabían si sus familiares estarían bien en el otro lado del muro. Hubieron niños que se quedaron sin padres o familias separadas, y a las personas que trataban de cruzar el muro eran disparados sin compasión. Era muy triste. Después de eso, la gente comenzó a protestar para que derriben el muro. Es así como el 7 de octubre de 1989, la RDA celebra su 40 aniversario, pero el país iba en camino al desmoronamiento. Las protestas y manifestaciones iban en aumento, y el 18 de octubre, Honecker, el jefe de Estado de la RDA, era destituido. Su sucesor, Egon Krenz, no podía detener la marea. Finalmente, el 9 de noviembre, las autoridades alemanas, ante la presión existente, declaran la apertura de las fronteras, y esa noche miles de alemanes comenzaron a derribar el muro. Y así Alemania se unificó en 1990, y la caída del muro de Berlín abrió puertas a otros procesos de paz como en Medio Oriente. Hablemos de las víctimas de este gran muro. Aunque más de 40.000 personas lograron escapar, 75.000 fueron arrestadas por intentar escapar. No se conoce el número exacto de víctimas. Cerca de 250 personas fueron asesinadas y miles de ciudadanos fueron juzgados por ayudar a otros a atravesarlos. El muro de Berlín ha sido y es considerado por muchos la máxima representación de la Guerra Fría y la división europea y el mundo en dos bloques completamente enfrentados. El periodo más cruel de la Guerra Fría había llegado a su fin. Gracias. El siglo XX estuvo cargado de nuevas tecnologías y renovación en los distintos aspectos, por eso yo les nombraré algunas de ellas que tal vez no conocían que surgieron el siglo pasado. 1. El teléfono móvil o celular. La empresa Motorola fue la primera a fabricar el teléfono móvil, que fue un gran avance en su época y aún sigue en constante evolución. 2. La energía nuclear. La energía nuclear fue descubierta y usada por primera vez hace 80 años. En un principio se usaba para fabricar bombas atómicas y armas nucleares que también formaron parte de los avances armamentísticos, pero ahora se usa con distintos fines. 3. La penicilina. En salud, la tasa de mortalidad bajó en la década de 1940 debido al uso y descubrimiento del primer antibiótico, la penicilina, que se usaba para tratar enfermedades e infecciones que antes llevaban a la muerte. 4. Las computadoras y el internet. ¿Quién se podría imaginar un mundo sin computadoras o internet? Ahora, más por la situación de la pandemia, los estamos usando más que nunca y nos son de gran ayuda. Pero la primera computadora se usó para decodificar los mensajes de la Segunda Guerra Mundial. La creación de tantos inventos y los avances tecnológicos definitivamente cambió a la humanidad y nuestras vidas. Bienvenidos, hoy les hablaré sobre la historia de la televisión en el Perú. ¿Cuándo llega la televisión peruana? Pues pese a todos los avances tecnológicos, la televisión llega el 17 de enero de 1958. Los primeros canales de la televisión. La primera señal de la televisión peruana fue inaugurada por Jorge Basadre, quien presentó la primera señal televisiva en la historia del país, que continúa hoy al aire con el nombre de ATV Perú. Sus primeros programas fueron Melodías de Antaño, Álbum Criollo, Información del Canal, entre otros. El fuerte cambio de color. El Canal 4 adquirió cámaras a color, por eso, en febrero de 1980 transmitió Promo 80, interpretado por Jorge, conocido como Coco, y Carla Peralta, en donde anunciaban su nueva programación a todo color. Una competencia que hizo que algunos programas, entre ellos Risas y Salsas, bien conocido en ese entonces, emitido por el Canal 5, pasaran de blanco y negro al color rápidamente en 1980. En conclusión, así fue como la audiencia y la televisión peruana fueron cambiando. La mayor parte de los peruanos pasamos al menos más de 2 horas diarias delante de la televisión, absorbiendo una cantidad de información a través de la difusión de dibujos animados, entretenimiento, espacios culturales y sobre todo las noticias en vivo. Gracias. Estimada comunidad osbelina, estos trabajos que ustedes han observado han sido hechos con mucha creatividad y empeño por nuestros estudiantes, con el objetivo de valorar la historia y a sus personajes. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.
Yo quiero, yo sueño que mi Perú prospere y cambie ya. y en este bicentenario lo que esperamos se haga realidad. La costa, la sierra, La selva y sus montañas brillarán. su gente